Aleluya. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. El deseo de mi corazón. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Y dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios bendiga esta palabra en esta tarde. Yo le he puesto como tema a esta pequeña reflexión de hoy, saliendo de la sequía. La parábola del hijo pródigo muestra la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos los que vuelven a Él. El Hijo de Dios vino a encontrar y a salvar a los perdidos. Mateo 18:11. El que viene a Él nunca será desechado, dice la palabra. En Juan 6:37, no importa lo que uno hace o deje de hacer. Jesús dijo esta parábola en relación al gozo que ocurre en el cielo cuando un pecador se vuelve a Él. Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Esta parábola nos habla acerca de un hombre que tenía 2 hijos, pero uno de ellos le dijo al padre que le diera la herencia que le correspondía, porque él no quería seguir en aquella hacienda, en aquella finca, no quería seguir viviendo juntamente con su padre y con su familia, sino quería experimentar cosas nuevas. El padre cogió y le dio la parte de la herencia que le correspondía, y el hijo menor inmediatamente se fue y malgastó todo su dinero, viviendo una vida perdidamente, una vida deshonesta, una vida en deshonra y una vida de muchas cosas las cuales no eran del agrado de Dios. Este muchacho, este joven, este hombre decidió apartarse de su familia e ir a vivir una vida diferente. Dice la palabra que el hijo de esta parábola no podía esperar a que su padre muriera. Quería la propiedad que le correspondía a él. Y ahora, aunque su padre aún estaba vivo, una vez teniéndolo en sus manos, lo juntó todo y se fue bien lejos de la ciudad. Y gastó todo su dinero hasta quedar en la ruina, sin un centavo para comer. Y el que alguna vez había sido el hijo del padre rico se convirtió en pobre y hambriento a tal grado que los puercos eran alimentados mejor que él. Este muchacho había gastado todo su dinero, ya no tenía nada, no le quedaba ni un peso
para comprar nada de comer. Estaba pasando hambre y necesidad en aquella ciudad en la cual él se encontraba. Él estaba viviendo una vida la cual él mismo había escogido. Él escogió vivir aquella vida y malgastar su dinero. Él escogió vivir apartado de Dios. A veces cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando olvidamos los mandamientos de Dios, suceden cosas malas en nuestras vidas y a veces venimos a vivir peor que como vivíamos antes. Porque ya no tenemos la paz y el amor y la misericordia de Dios sobre nosotros. Y luego sucedió algo crítico. Volvió en sí el hijo pródigo. A veces nos apartamos de Dios porque creemos que escogiendo el camino ancho y espacioso vamos a ser mejores personas, vamos a tener mejores cosas, vamos a hacer grandes cosas de las cuales no habíamos hecho. En realidad, este es un camino lleno de lujo, de cosas bellas, de cosas que al hombre le parecen buenas, pero su camino, su fin es camino de muerte, es camino de perdición. A pesar de que tú las veas buenas, no son buenas porque son cosas que no son del agrado de Dios. Pero dice la palabra que este hombre, este joven, el hijo pródigo, dice que volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me levantaré, iré a mi padre, dijo el hijo pródigo, y le diré que ya no soy digno de ser llamado su hijo, que él quiere que le haga como uno de sus jornaleros. El hijo pródigo volvió en sí. Es muy importante esta parte, este aspecto que vemos aquí cuando dice que el hijo pródigo volvió en sí. El hijo pródigo se dio cuenta que estaba actuando de mala manera. Tal vez la situación y por los momentos de crisis que él estaba pasando, se dio cuenta y reconoció que los jornaleros en la casa de su padre se alimentaban mejor que él. Aún los puercos de casa de su padre se alimentaban mejor que él porque él no tenía nada que comer. Pero es muy importante volver en sí. A veces nos apartamos de Dios, nos caemos y no podemos levantarnos. Pero es importante que cuando caigamos, poder levantarnos y volver en sí. Es importante volver en sí y reconocer que Dios es nuestro Padre Celestial, y aun cuando hayamos pecado, aun cuando le hayamos desobedecido, Él va a seguir siendo nuestro Padre Celestial. Y no por eso nos va a dejar de llamar hijos, sino que nos va a recibir con los brazos abiertos y va a ser fiesta en los cielos porque nos arrepentimos y reconocimos y volvimos a Él. Por eso yo le he puesto como tema a esta reflexión saliendo de la sequía. A veces vemos personas, vemos creyentes que tratan de sobrevivir en la iglesia. Pero si no están espiritualmente, no pueden sobrevivir. Porque para sobrevivir en la iglesia, para que el cristiano pueda sobrevivir, tiene que estar viviendo una vida espiritual. La Biblia dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los santos. Hay muchos que dicen: cuando yo me convertí, yo oraba. Cuando yo me convertí, yo ayunaba. Cuando yo me convertí, yo predicaba. Cuando yo me convertí, yo hacía esto, yo hacía aquello. Pero no es cuando... Estamos hablando en tiempo pasado. Cuando yo me convertí, tenía una vida espiritual.
Pero no podemos hablar en tiempo pasado solamente. Tenemos que hablar en tiempo presente. Cuando yo me convertí hice esto, pero aún hoy lo sigo haciendo. Y aún hoy sigo creyendo en nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que preguntarnos ahora. Tenemos que preguntarnos ahora nosotros. ¿Está lloviendo sobre nuestra vida? Sobre nuestra familia, sobre nuestra casa? La lluvia espiritual de Dios está cayendo sobre nuestras almas, sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Tenemos que preguntarnos estas cosas. Tenemos que salir de la sequía. El hijo pródigo volvió en sí y reconoció y estaba volviendo de la sequía. Salió de la sequía cuando dijo: volví en sí e iré a casa de mi padre y le diré que he pecado contra él y contra el cielo. Esto empieza cuando vuelve en sí. Ese es un punto de retorno en la conversión del pecado. El Señor abre sus ojos y le convence de pecado. Entonces se ve a sí mismo. Así el pecador convicto percibe que el siervo más pobre de Dios es más dichoso que él. El hijo pródigo se levantó y no se detuvo hasta que llegó a su casa. Es algo muy importante que vemos también aquí. Otro punto importante: el hijo pródigo se levantó de donde estaba y no se detuvo hasta llegar a casa de su padre. Van a haber obstáculos. Aún a veces caemos, desobedecemos al Señor o nos apartamos y queremos retornar, así como hizo el hijo pródigo. Pero van a venir obstáculos a nuestra vida. Vamos a tener enfrentamientos. Van a haber piedras en nuestro camino. Pero si somos capaces de llegar hasta el final, si somos capaces de llegar hasta nuestro aposento o de llegar a nuestra iglesia y allí decirle: Señor, heme aquí, he pecado contra ti y vengo arrepentido y humillado para que me aceptes nuevamente como uno de tus hijos. El hijo pródigo no importó lo que hubo en su camino. Dice que no se detuvo hasta que no llegó a casa de su padre. Luego el padre lo vio a lo lejos. Eso demuestra que el padre vigilaba el camino, aunque el hijo había tomado su herencia y dejado el hogar. El padre no se comportaba indiferente. Cada día lo esperaba a que volviera. Así es nuestro Padre Celestial. El día que nos apartamos de Dios o caemos, estamos pasando por prueba, por tribulación, el Señor, nuestro Padre Celestial, está atento, está esperando que nosotros regresemos para entonces Él aceptarnos y recibirnos con los brazos abiertos. Pero cuando estamos pasando por prueba, por tribulaciones, Él también está atento, esperando que tú vengas y le cuentes tu problema, por la necesidad por lo cual tú estás pasando. Aunque Él sabe todas las cosas, Él está esperando que tú vengas y le cuentes y le digas. El Padre vigilaba el camino. Dios está siempre vigilando nuestro camino. Dios está siempre vigilando nuestro caminar. Dios está siempre vigilando nuestro andar, porque Él camina juntamente con nosotros. Y tan pronto como lo vio venir, corrió para encontrarse con él. De verdad, qué imagen tan conmovedora. Un padre corriendo para ir a besar a su hijo que se había ido y lo había abandonado. Que se había llevado sus propiedades, las había gastado y ahora venía sin un centavo. Sin embargo, ¿acaso no es lo mismo con Dios? Estábamos muertos en pecados e iniquidades, hijos de ira, y ahora Él nos salvó, nos levantó junto con Cristo y nos sentó junto a Él en lugares celestiales, juntamente con Él en lugares celestiales. Así hizo Dios con nosotros cuando vinimos a los pies de Cristo. Muchos vinimos de niños, muchos nacimos en el Evangelio, otros nos hemos convertido a través del camino. Hicimos cosas desagradables, éramos hombres pecadores, pero no importa, a Dios no le importó. Dios nos recibió con sus brazos abiertos. Él nos aceptó tal cual éramos nosotros. Muy importante, el hijo pródigo volvió en sí. El hijo pródigo se levantó
y no se detuvo hasta llegar a su casa. Yo te exhorto a ti en esta hora a que vuelvas en sí. Si tú estás apartado del Señor, si aún no conoces al Señor, yo te exhorto a que te levantes y pases cualquier tipo de obstáculo y llegues hasta la casa de Dios y le recibas y le aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Este es el momento, esta es la hora. Déjame decirte algo. No importa lo que puedan decirte las personas, Dios te hizo especial. No hay nadie como tú. Dios te hizo hermoso, Dios te hizo hermosa, Dios te hizo y no hay nadie igual a ti. No tengas miedo a que las personas te digan que eres un fracasado o una fracasada. No sientas temor de que las personas te digan que no vas a alcanzar el éxito. Sí puedes alcanzar el éxito y en Dios puedes alcanzar cosas grandes. No importa lo que te digan, Dios te hizo especial, Dios te hizo a su manera y Él te acepta tal como tú eres. No importa cómo seas y quién seas, Dios te acepta tal y como tú eres. Te exhorto en esta hora a que busques de Dios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Reinier Montano. Dios te bendiga y te guarde y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios.